El gobierno de Frondizi es tutelado y presionado permanentemente por las Fuerzas Armadas. Por presión militar obliga al gobierno a designar como ministro de Economía al ingeniero Álvaro Alzogaray a efectuar la detención masiva de dirigentes peronistas nacionalistas, comunistas y dirigentes de izquierda. A aplicar el plan Conintes, conmoción interna del Estado, sancionar la ley federal antiterrorista que implicaba la suspensión de las garantías constitucionales. Durante ese gobierno se da la séptima sublevación militar fracasada del general Giovannoni. Se institucionalizan los planteos militares al presidente. Finalmente, el 30 de marzo de 1962, los mandos militares exigen la renuncia de Frondizi. Asunción acelerada del presidente del Senado, José María Guido, como presidente, para evitar que asumiera una junta militar con el general Poggi a la cabeza. El 11 de agosto de 1962, octava sublevación militar fracasada. Alzamiento en Salta del general Federico Toranzo Montero, de la fracción militar llamada Colorada. 20 de septiembre de 1962. Novena sublevación fracasada de Colorados. Dentro del ejército se da el enfrentamiento entre los azules, legalistas, y los colorados, golpistas. Liderazgo del general Onganía. Los enfrentamientos entre los militares se habían hecho cotidianos y los tanques y regimientos se desplazaban habitualmente por las calles de Buenos Aires. 2 de abril de 1963. Décima sublevación fracasada. Alzamiento del general Benjamín Menéndez, jefe del alzamiento y apoyado por la totalidad de la Marina. Se libran enfrentamientos entre los colorados golpistas y azules legalistas. Bombardeo de regimiento de tanques por la Marina y toma de los baluartes rebeldes por el ejército, con 9 muertos y 18 heridos como resultado. La Marina derrotada y debilitada monta grupos armados llamados comandos civiles que desarrollan en medio de una fuerte acción psicológica atentados contra distintos objetivos civiles y militares, como el realizado contra el general Osiris Villegas. Se conoce el decreto que veta a toda lista que contenga candidatos peronistas o experonistas. El gobierno de Frondizi ya ha sido ocupado por los militares que deciden que ningún peronista acceda al gobierno en las elecciones a realizarse el 7 de julio. 7 de julio de 1963. Triunfo del candidato radical Humberto Ilía con el 25% de los votos. Los votos en blanco, peronistas, constituyen la segunda minoría, 18%. 1964. Es derrotado un pequeño grupo guerrillero en Salta. A pesar que la situación económica mejora la legitimidad de origen del gobierno, se transforma en una fuerte vulnerabilidad. El 28 de junio de 1966 cae el gobierno civil de Ilía. Golpe de estado del general Onganía, autotitulado Revolución Argentina. El 28 de junio asume la presidencia el general Onganía. Es el cuarto golpe militar triunfante en Argentina desde 1930. Se prohíbe la actividad política partidaria. Se inicia la política de moralización y el cierre de revistas políticas. El 29 de julio son intervenidas las universidades nacionales, lo que da lugar en todo el país a duros enfrentamientos entre la policía y los estudiantes. Cientos de detenidos y heridos. La noche de los bastones largos. El 30 de junio es asesinado el dirigente sindical Augusto Timoteo Bandor. Ya a esta altura de los acontecimientos, la violencia armada, los atentados y asaltos y las represiones y contrarréplicas que generaban manifestaban un estado de ingobernabilidad que se mantendrá como un estado continuo en la política argentina. Dentro de las Fuerzas Armadas, el estado deliberativo y de ruptura de mandos que se había venido manifestando desde 1930 es ya un estado permanente, y los intentos de golpes y presiones dentro del gobierno golpista se hacen cada vez más intolerables. A partir del Cordobazo, el gobierno de Onganía vive en su corta agonía. El 29 de mayo de 1970, Montoneros secuestra al general Aramburu. El 2 de junio de 1970 se impone la pena de muerte para actos terroristas.
Los comandantes derrocan a Onganía y designan al general Marcelo Livingston, que asume como presidente el 18 de junio de 1970. Los actos de organizaciones guerrilleras y atentados terroristas se irán incrementando paralelamente al terrorismo de Estado. El 23 de marzo de 1971 renuncia el presidente Livingston. El día 26 de marzo de 1971 asume el general Lanusse como presidente y comandante en jefe. El 17 de septiembre de 1971 se anuncian las elecciones para el 25 de marzo del año 1973. Las elecciones convocadas para el 11 de marzo de 1973, que excluía a Perón como candidato, da el triunfo de la fórmula Cámpora-Lima, con el 49%, y el radicalismo con el segundo puesto obteniendo el 21,3%. Continúa la violencia política, bombas, asaltos a locales y secuestros. 25 de mayo de 1973. Asume Cámpora en el gobierno. 20 de junio de 1973. Regreso de Perón y enfrentamientos en Ezeiza. 23 de septiembre de 1973. Eliminado el cerrojo legal que impedía la postulación de Perón como candidato, se convoca a elecciones con el triunfo de la fórmula Perón-Perón con el 61,8%. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto... 24 de marzo de 1976. Golpe militar a cargo del general Jorge Rafael Videla. Martínez de Hoz, ministro de Economía. Se organiza el Plan Cóndor, donde fuerzas militares y policiales argentinas, chilenas, uruguayas y brasileñas, todos los gobiernos son productos de golpes militares y colaboran en la eliminación de políticos opositores a sus respectivos gobiernos. 29 de septiembre. 15º intento de golpe. Sublevación del general Luciano Menéndez contra el comandante en jefe del ejército, general Viola. Es sofocada. 28 de septiembre de 1979. Asume el general Galtieri como comandante en jefe del ejército. El 29 de marzo de 1981, el general Viola asume como presidente por 3 años, designado por la Junta Militar. 8 meses después, Viola delega el mando por razones de salud. El 11 de noviembre de 1981, la Junta Militar designa como presidente al teniente general Galtieri hasta 1984. Abril de 1982. Invasión a las Islas Malvinas. Fracaso militar por impericia, improvisación y falta de profesionalismo. El ciclo del golpe militar en Argentina culmina con la más tangible manifestación de la pérdida de legitimidad de las Fuerzas Armadas. Las elecciones de 1983 se hacen por fin sin proscripciones y en libertad. El Estado es el único titular de la violencia legítima, porque está atada a la ley y a la Constitución. La eliminación de la Constitución y la negación de la ley por los gobiernos de facto instituyó la arbitrariedad y el terrorismo de Estado como forma de gobierno y de control social. El arbitrio y violencia desbocada de los militares y paramilitares y sus partidarios se correspondió con la violencia reactiva y luego incontrolable de individuos, grupos civiles, guerrilleros y terroristas. Esta tremenda y sangrienta experiencia del pueblo y la nación argentina, que duró más de 53 años, nunca deberá ser repetida. El compromiso nacional de gobernantes y gobernados se estructura alrededor de la inclaudicable defensa del Estado de Derecho y de los procesos de construcción y profundización de una democracia justa e incluyente. No hay institución que no deba hacerse su autocrítica, y no debe haber institución que no haga suya la firme voluntad de defender ese compromiso. Desde que en Argentina se rompió con el Estado de Derecho y se instituyó por las fuerzas usurpadoras la violencia, aquello de cuyo único titular legítimo es el Estado. Suplicio de Mujica por las villas